Grundgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, este programa que con tanto compromiso hacemos junto a mi amigo Pablo Javier Dávole, a quien saludo de este lado. Sí. ¿Cómo andas, Lucas? Buenas tardes a todos. Bueno, Bien. un gusto retomar estas transmisiones que hacemos en el contexto, ¿no?, de esta que se ha vuelto nuestra casa, que es Conclusión TV, y estamos muy a gusto, ¿no? Que siempre nos recibe cálidamente. Absolutamente. Este programa, ustedes ya lo saben, pero lo reiteramos, se consagra a la Virgen, 3 veces admirable de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa de comentarios, de análisis, de intercambio de ideas, y un poco evitando eludir un tema. Yo le comentaba a Pablo, no podemos no decir nada acerca de la situación mundial. Sería una falta de respeto eludir de todo plano y de lleno la situación de Ucrania, ¿no?, y Rusia, pero quisimos hacerlo con el toque característico de esta mesa de análisis. No queremos bombardear de titulares noticiosos, cayendo en lugares comunes. También entendemos que hay muy buenos analistas, no siempre bien consultados por los medios de comunicación, que han hecho análisis mucho más profundo. Entre ellos recomiendo algunos artículos de Denis Martos interesantes sobre esta cuestión, evitando los simplismos en el análisis que a veces caracterizan a una parte, no a toda, pero a una parte importante de nuestro periodismo, ¿no? Bueno, también el programa radial que se emite por Odyssey de Antisistemismo Explícito, también, de Romero y de Salvucci, bueno, en donde le han dedicado muchísimo el tema. Exactamente. Entonces nosotros no vamos a hablar sobre lo ya desarrollado en estos espacios, no vamos a barrer sobre lo ya barrido, ¿no? Vamos a tratar de hacer un enfoque que tiene que ver con un análisis geopolítico del asunto, y para eso nos vamos a remitir a una obra que figura esta controvertida, hay que admitirlo. Yo hace poco escribí un tuit que despertó, movió el avispero, acerca de si yo concebía a Vladimir Putin como un avatar, y la verdad es que no, en realidad lo que yo lío en las redes. Es que en realidad se armó una terrible controversia. Yo hablé de una interna mundialista, no hablé de anti o contra mundialismo, una interna mundial. Hay un mapa del mundo que hoy tiene dos alternativas o dos miradas, dos Weltanschauung, dos miradas del mundo que coinciden con categorías geopolíticas que están plasmadas por lo menos en una conferencia que la gente de Nomos, acá voy a mostrar el libro, la gente de Nomos Editorial, de paso le mandamos un fuerte saludo a Uchi, que hace poco estuvo por acá por Rosario. Berazategui. Exactamente, Uchi y Berazategui, que se tomaron el trabajo de transcribir, ¿no?, y adaptar un poco las conferencias que Alexander Dugin, llamado el Rasputín de Putin, que vino más de una vez a la Argentina, dio en su momento en la CGT, que se llama Civilización de Tierra y Civilización de Mar. Para quienes no lo conocen, muy brevemente, filósofo político, geopolítico ruso, que ha adquirido en los últimos años notoriedad internacional, ¿no? Absolutamente. Acá en Conclusión TV también lo han entrevistado varias veces, y de hecho lo ha entrevistado nuestro amigo Facundo, de aquí de la casa, ¿no? Cosa que es, poco frecuente y absolutamente loable. Poco frecuente y también, digamos, una tarea en gran medida ímproba, porque también es difícil entrevistar a una persona que tiene un caudal de conocimientos y tiene mucho para decir. Absolutamente. Esto también habla, digamos, de la calidad del entrevistador, ¿no? O pone a prueba la calidad del entrevistador. Entonces, el análisis va por qué modelo de mundo
hoy se está poniendo discusión con el conflicto en Ucrania, ¿no? De eso va tanto mi tweet como un poco el análisis que queremos dar, o por lo menos el debate que queremos abrir. Lucas, ¿no? Y este es un paréntesis, sí. no te quiero desviar de la introducción que siempre haces en cada uno de los programas. También estamos en un contexto en donde los ánimos se crispan con mucha facilidad por diversas razones que habría que analizar. Somos los argentinos, al menos, no sé si somos, al menos nos hemos vuelto muy propensos a las brechas y a esos análisis que están radicalizados, esas ponderaciones radicalizadas, y también nos juega en contra una cierta, equivocidad de los términos. O sea, uno dice mundialismo, claro, y es cierto que por ahí es una palabra que, puede admitir connotaciones diversas, que en gran medida uno cuando hace la brújula lo que intenta es, por lo menos como ensayo, poner un poco de orden en esa diversidad de significaciones, ¿no? O de connotaciones, como para clarificar lo que se está diciendo. Básicamente lo que plantea en este artículo, en realidad no es un artículo, es una conferencia transcripta, Civilización de Tierra y Civilización de Mar, es este planteo, ¿no? Es decir, un mundo que se puede dirigir sobre un continentalismo multipolar o sobre términos técnicos que utiliza Dugin, atlantismo unipolar. Y queríamos un poco desarrollar esta idea de qué es, ¿no? Él toma categorías unipolar, ¿no? Pero de esos círculos cuyos centros están en todos lados, ¿no? Que tiene una cierta... Por unipolaridad no le quitamos la omnipresencia de esos círculos. Que es lo propio del mar, ¿no? Absolutamente. Es lo propio ahora vamos a ir... el abstracto. Ahora vamos a desplegar como un poquito las finanzas, pueden tener su centro en cualquier lado. Absolutamente. Me adelanté un poco. Pero... No. La verdad es que esta idea de continentalismo o civilización de la tierra y civilización del mar tiene su desarrollo histórico. Es decir, Cartago las guerras púnicas, ¿no? Fueron quizás en su momento la lucha de dos tipos de civilizaciones. Es decir, con las guerras púnicas que tuvieron lugar, si las guerras médicas fueron las grandes proezas militares de los griegos, ¿no? Contra la expansión de los persas, ¿no? Entre el 490 y el 449 AC, entre el 264 y el 146 AC tuvieron lugar las guerras entre Roma, la romanidad, que representaría el continentalismo, y Cartago, que estaba en el norte de África, lo que es hoy Túnez, la civilización de Cartago. Un desprendimiento de Fenicia. Exactamente, ¿no? Que eran descendientes de fenicios. Y los fenicios fueron históricamente una cultura marítima, grandes navegantes, grandes comerciantes, pero que también empezaron a dedicarse al contrabando, ¿no? Hay entre el romanismo, el imperium romano y la cultura fenicia, dos modelos de mundo que se disputan en determinado momento de la historia de manera bélica. Esa preponderancia, quien imponía ese modelo, que termina luego triunfando Roma. Por eso también Cartago de Lenda Est. Exactamente, por eso Roma hace de las guerras púnicas su gran bandera civilizatoria. Los senadores y los generales se romanos enorgullecían, exactamente. Que aparte decís bien vos, que eso lo cuenta bien Chesterton en El Hombre Eterno, es uno de los tantos que cuenta esto, o que hace esta interpretación, a nuestro juicio, me permito hablar por vos, atinada, de que no eran solamente dos conglomerados de poder político, claro, o dos bloques geopolíticos, lo que había en pugna, sino que había en pugna dos orbes mentales antagónicos, dos maneras de comprender el mundo y de encarar la vida, que eran enemigos entre sí. A ver, en Cartago aparte teníamos la gente que quemaba bebés, ¿no? Como tributo a su dios, como adoración a Baal, ¿no? Efectivamente. O sea, y esto horrorizaba a los romanos. Digo porque en este programa vamos a intentar, pese a lo exiguo del tiempo, vamos a intentar hilvanar de manera tal de ver que estos elementos tienen una conexión entre sí. Absolutamente. ¿No? Bueno, el primero en advertir esto, dice en esta conferencia Dugin,
en tomar las categorías tierra y mar como categorías geopolíticas es Carl Schmitt, ¿no? Famoso politólogo, jurista, geopolítico, teólogo de la política, del que ya hemos hablado en reiteradas oportunidades, ¿no? Y cita una obra de Carl Schmitt, más precisamente una llamada Tierra y Mar, ¿no? Efectivamente, donde obviamente tierra y mar, siendo categorías geológicas, se convierten con Schmitt en categorías geopolíticas. Es decir, toma estos elementos que todos podemos visualizar o imaginar como la tierra y el mar y las convierte como en modelos de civilización. Y dice, Carl Schmitt en su obra, leo un pequeño párrafo porque es realmente es difícil de superar, ¿no?, la claridad, ¿no?, en este texto. Carl Schmitt en su obra Tierra y Mar describe qué es la Tierra. La Tierra como concepto geopolítico, dice, es la forma de una civilización. Es un nombre para un cierto tipo de civilización, es un concepto geopolítico esencial. Tierra es un tipo de sociedad. La Tierra no es materia, no es el elemento material o físico. Es un cierto tipo de sociedad que se basa sobre la idea de lo eterno, sobre una ontología y una axiología de la eternidad. Eso es la Tierra. Es el paisaje constante, inmutable, inamovible. Es la creencia de que la eternidad existe, de que la eternidad es, de que la eternidad no es una mera suma de todos los tiempos posibles, no es algo material, no es una cantidad inmensa. Eternidad es lo que era en el pasado y que no ha pasado con el pasado, lo que es. Me hace acordar a los poemas de los Eleatas. Es que la dimensión de Parménides del concepto geopolítico. Acá hay mucho de una profunda filosofía detrás de la idea de la Tierra. Es la permanencia contra el cambio. Por eso Parménides, ¿no? Por eso Parménides, ¿no? La idea del cambio, el ser es lo que es, ¿no? Sí. Permanece idéntico a sí mismo, atraviesa el tiempo, claro, tiene resabios de eternidad o raíces en la eternidad. Bueno, los Eleatas en general, claro. Parménides es el más importante, pero Zenón, claro, sus discípulos, sus famosas aporías. Digo, es la idea de la permanencia, es sedentarismo. Por eso, esto que es, por un lado, escenario geográfico, que se traduce cuando se toma conciencia del mismo, en proyecto o proyección, mejor dicho, geopolítica, al mismo tiempo es referencia psicopolítica y más ampliamente psicocultural, porque en definitiva sirve de referencia de un determinado modo de encarar la vida, un determinado modo de comprender la existencia, de comprender al mundo y al hombre, y por lo tanto un modus vivendi, un modo de vivir y un ethos, que sería la escala de valores en torno a la cual se articula ese modus vivendi. Y esto se transforma en política. Pero acá Lucas trae sobre la mesa a colación algo que todavía es más profundo. Evidentemente hay un elemento metafísico. Claro. Aquí estamos hablando de una metageopolítica, de una reinterpretación de la geopolítica desde una perspectiva metafísica. Claro. O sea, cuando uno lee a los otros geopolíticos como Spigman o Mackinder, está hablando de la geopolítica, digamos, ceñida a la materia, no sé si materialista necesariamente, aunque en estos autores sí, no en autores como Haushofer, pero sí una lectura, digamos, que está focalizada en la geografía como espacio y por lo tanto como parte del mundo material. Pero Lucas, lo que estás planteando, y decime si me equivoco, es que en definitiva eso amerita a su vez una lectura que es metafísica. Exactamente. Porque ahí lo que se juega en definitiva es considerar a las realidades físicas, voy a utilizar una expresión que es de San Bernardo, como una suerte de jeroglífico metafísico. En realidad San Bernardo dice jeroglífico divino, ¿no? Jeroglífico, y aquí más ampliamente una suerte de, Gaidán de Roussel, al que ya le dedicamos un programa y que es un lector y un seguidor de Schmitt, en definitiva decía, miren, en realidad hay que interpretar el escenario material, el escenario, digamos, del mundo material, hay que interpretarlo como una suerte de símbolo dinámico y vivo, en algunas partes, pero dinámico seguro, de símbolo de realidades metafísicas. O sea, es que es muy interesante, muy clave lo que decís, trayendo a colación a San Bernardo, pero esto de categorías que son geopolíticas, pero por ende también metafísicas.
hay una portada de una edición del libro de Carl Schmitt, creo que es Librería Argentina, que la sacó hace poco, que se llama Tierra y Mar, ¿no? Y que tiene justamente al Leviatán y al Behemoth, los monstruos mitológicos del que hemos hablado, porque en el fondo estos monstruos son la dimensión de la teología política que subyace a la geopolítica de Carl Schmitt. Claro. Es decir, hay una teología política que subyace a la geopolítica como la piensa Carl Schmitt, ¿no? Y me pareció muy interesante esa portada, ¿no? Traer al Behemoth y al Leviatán, ¿no? Ahí, bueno, ya que lo cité a Guédin de Roussel plantea, bueno, sigue a Schmitt, y al igual que Schmitt, él toma, digamos, los 4 elementos fundamentales de la naturaleza material, de la naturaleza física, que había descrito, formuló Empédocles. Claro. En definitiva, los 4 elementos. Claro, tierra, mar, aire y fuego. Fuego es la energía. Y básicamente, sintetizándolo mucho, Guédin lo que plantea es, según cuál cada pueblo o cada familia de pueblos tome como prevalente o como predominante, según cómo lo tome, eso va a determinar una determinada concepción del espacio, que luego se traduce o impacta en la política. Y según cómo se relacione o este pueblo establezca o comprenda las relaciones entre ese que tomó como prevalente y los otros elementos, según cómo arme mentalmente la constelación, de eso va a depender su cosmovisión. Por eso lo que está en juego son modelos civilizacionales y en última instancia maneras de vivir. ¿Qué es el mar?, se pregunta Carl Schmitt, según lo trae Dugin a este análisis. Bueno, el mar es cambio, y el cambio es algo líquido. Fíjate la relación entre el mar, ¿no?, y la liquidez, la licuación. El mar es universal, es desencarnado. El mar es cambio, es una metáfora del tiempo. El tiempo, el devenir, no es eternidad, no es algo constante, es otra forma de vida. Sobre el concepto de mar como renovación, progreso, cambio, dinámica y movilidad, dice Schmitt, traído a colación en su conferencia por Dugin, se construye una civilización alternativa, una civilización sin fronteras, ¿no? Alternativa frente a la civilización de la Tierra. Es todo lo que no es la civilización de la Tierra. Otro elemento, no sé si lo cita Dugin, es que siempre es ecualizante en el sentido de isonómico, ¿no? Siempre es nivelador, pero en un sentido negativo de la expresión. Y solvente, o sea, se disuelve todo. Es decir, la licuación como metáfora de lo que se diluye. Es enemigo de toda jerarquía, por lo turbulento, por su inestabilidad, pero al mismo tiempo porque, fíjense, estos son experimentos de la escuela primaria, que cuando uno es chico te sorprende, siempre tiende a la nivelación. Nada puede sobresalir, nada puede distinguirse. Todas las jerarquías se diluyen en la civilización del mar. Y acá está, dice, la forma de vida del hombre de la civilización de la Tierra, que es sedentaria. Acá está también esta cuestión aristotélica, es decir, la Tierra es acto, mientras que el mar es potencia. El hombre de la Tierra, de la civilización de la Tierra, cultiva sus alimentos, está en contacto y cría los animales que va a consumir. El hombre de la civilización del mar desconoce cuál va a ser su botín hasta que lo encuentra. Se deja sorprender. ¿A qué se dedica? Por aquello que va a saquear. O rapiña, bueno, el mero intercambio, no la producción, sino el mero intercambio, y dentro del intercambio, por cómo lo concibe crematísticamente, la usura, habilitando la usura como toda renta que no tiene una debida justificación económica y ética, por lo tanto. Esto es Aristóteles, y apostilla, ahí es cuando Aristóteles, este es el sentido profundo cuando Aristóteles distingue en la política geocracias y talasocracias. Claro. No es una distinción que él hace desde una neutralidad ética, cuando él dice, bueno, las geocracias, las potencias terrestres, son más bien tradicionales, en tanto que las talasocracias, las marítimas, son, digamos, amigas de la novedad, sino que hay, digamos, no lo plantea neutralmente, no, claro, sino como contracara, pero asignándole valor a la geocracia. A la geocracia. Bueno, acá hay una cosa que dijiste que es importante, que y para el público, digamos, para que no nos malinterpreten, no es que el continentalismo así establecido por Schmitt
del que se hace eco Alexander Dugin en estas conferencias, no es que el continentalista es hidrofóbico, no se baña, no le gusta el agua, también conquista los mares, pero dice, hablando por ejemplo de la conquista española como el continentalismo en su mejor expresión, es decir, ese proceso civilizatorio en los mares del continentalismo viene a sembrar, a cosechar, a producir, y en esa conquista lo que hace es expandir su continentalismo, mientras que la talasocracia, la civilización, el Sealand, digamos, la civilización del mar, lo que hace es comerciar como actividad lícita, digamos, o contrabandear como la dimensión ilícita de esa misma lógica mercantil, pero enemiga de la producción. Pero por eso aparte son costeros, son imperios, que hay un dominio sobre las rutas marítimas, son imperialismos en realidad, pero son eminentemente orilleros, claro, como habían sido fenicios y cartagineses, y el parangón, vos lo estableciste bien, así como uno puede establecer desde esta perspectiva el parangón, la romanidad, el imperio romano y el imperialismo cartaginés, con todos los ingredientes que nos permitimos mencionar a modo de ejemplo, incluyendo el asesinato ritual de niños del lado cartaginés, es el mismo, si se quiere, en lo sustancial, parangón entre el imperio español y la estructura imperialista británica en la modernidad, que heredita a Cartago, me refiero a la estructura imperialista británica. Lo que vos bien decís el caso del imperio español y previamente del imperio romano, justamente se lanzan a los mares, pero para llegar a la próxima masa de tierra firme, y se adentran en la tierra firme para fundar ahí una nueva patria. Con jerarquías. Claro, y una nueva patria con arraigos, por eso también la posibilidad del mestizaje o de la integración con los pueblos que te encontrás del otro lado del mar, claro, porque se funda una nueva patria. Lo mismo esto eso se lo dejamos a un hombre como Patricio Lons o como Marcelo Gulo, que lo tienen debidamente estudiado, de andar poniendo no solo factorías, sino fundar ciudades, establecer hospitales, escuelas, capillas, universidades, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente, y acá abrimos ahora sí el debate, vamos a seguir, digamos, analizando estas dos categorías geopolíticas, pero lo que Dugin propone o viene planteando hace tiempo es que necesariamente, y esto lo quiero ser claro, por una cuestión de conveniencia, hoy Rusia, por su extensión territorial, por su ubicación, no por nada Eurasia es un posible heartland, ¿no?, en términos de Halford Mackinder, es decir, un corazón terrestre, requiere para sostenerse con poder geopolítico defender el continentalismo. Fíjate que la palabra utilizada por Dugin no es mero insularismo cuando se refiere a la cultura del mar, sino que habla de atlantismo. Por ejemplo, focaliza en el mar, no en las islas. Claro, pero no es mero insularismo porque es las islas del Atlántico. No todo, Japón, por ejemplo, es un ejemplo, claro, de insularismo, pero no necesariamente responde a la lógica atlantista. Ese imperialismo anglosajón vendría a ser a quien están apuntando, ¿no?, las saetas de Dugin cuando se refiere al atlantismo, que tiene esta lógica de la piratería, ¿no?, y que tiene el imperio costero, el imperio de los mares, hoy representados para Dugin en la OTAN. Y mientras que en Rusia estaríamos del lado del continentalismo. Esas son las verdaderas fuerzas que están entrando en pugna. Digo, esto es para debatirlo, acá abrimos el debate, no lo cerramos. Serán las verdaderas fuerzas que están en pugna en el conflicto que hoy, porque van a decir todo esto que dijeron que tiene que ver con Ucrania, en la ocupación que ha hecho Putin de Kiev y en general, ¿no?, de Ucrania. Hay que entender que Rusia como territorio a lo largo de la historia ha sido invadida 3 veces en la historia. En la historia premoderna por los mongoles, de ahí que es una cultura euroasiática, es una cultura euromongola, ¿no? Eso es el eurasianismo. Pero en la historia moderna fue ocupada 2 veces
Napoleón Bonaparte, en las postrimerías del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y la Operación Barbarroja con el nacionalsocialismo. Todas las veces que entraron a Rusia fue por territorios que hoy son Ucrania. Y hay más de 5 pedidos de Vladimir Putin de que la OTAN retire y no avance sobre territorios ucranianos y en general por lo que se consideran países bálticos o que están tocados, que son costeros del mar Báltico, principalmente Letonia y Lituania. Podríamos decir Estonia también, pero lo que Vladimir Putin está con esta ocupación advirtiéndole a la OTAN que él nunca se refiere a Ucrania, cuando habla Putin nunca se refiere a Ucrania, se refiere a la OTAN, lo que está pidiendo es no fogonear ningún tipo, ¿no?, de amenaza sobre ese territorio, y ahí es donde aparece la avanzada de Rusia que, según las categorías, como le explica Alexander Dugin, vienen a confrontar dos lógicas, dos Weltanschauung, ya lo dijimos, dos miradas del mundo. Y dos cosmovisiones. Dos cosmovisiones del mundo, una que es atlantista y otra que es la civilización de la Tierra o continentalista. Una cosa importante, Pablo, porque vos hiciste una aclaración, porque esto no significa que la potencia terrestre y la manera continental de ver el mundo y de organizar la vida, y dentro de la vida está la organización política, no significa que necesariamente goce de todas estas virtudes que claro, nosotros recién adjudicábamos a una civilización terrestre plena y auténtica. ¿Por qué? Por algo que explica bien Gaidán de Roussel, que él se apresura a explicarlo. A ver, miren, en rigor de verdad, esto Gaidán lo vincula con la Biblia, dice, desde la venida de Cristo, la oposición entre el bien y el mal, entre mar y tierra, se traslada al interior de cada elemento y cada elemento se vuelve en un cierto sentido ambivalente. Puede ser para bien o para mal. Caso clarísimo, el fuego. El fuego puede ser el fuego, la llama del Espíritu Santo, o puede ser el fuego del infierno. Entonces, lo mismo con las aguas, el agua del bautismo, el agua de la renovación, o puede ser esto del mar, que sería el agua corrompida. Entonces, el hecho de que hablemos de una civilización de la tierra no significa que como tal necesariamente sea virtuosa o tenga las virtudes que le son propias, y en ese caso tendríamos una civilización de la tierra genuina, plena y auténtica, sino que se puede degradar, y eso también es bíblico. Así como las civilizaciones del mar políticamente cuando adquieren poder se convierten en Leviatán, Lucas ya lo adelantó, con las potencias de la tierra, si se corrompen pueden ser Behemoth. Digo esto para que nadie crea que necesariamente una cosa conduce a la otra. La tierra tiene toda esta potencialidad, o la civilización de la tierra tiene todo este potencial de virtud, e incluso puede abarcar mares, conservando este carácter, pero también se puede, digamos, degradar, corromper y convertirse, ya no en Leviatán, sino en otro tipo de monstruo, que en términos políticos es un imperialismo totalitario y absolutista, que sería Behemoth. Incluso ya lo dijimos en otro programa, la versión del poder aéreo y espacial que incluye al energético, ahí aparecen los otros dos elementos, aire y fuego, son Sis o Bar Jujna, según el Talmud, ¿no?, que es un ave que aparece tanto en la tradición cristiana, pero también en la tradición judía tardía del Talmud, más allá que el tema de Leviatán, el talmudismo, digamos, hace una interpretación muy diferente de la que hace el cristianismo. Pero bueno, aparece esta figura. Bueno, digo esto para establecer un límite o un matiz en lo que estamos planteando. Ahora, desde el punto de vista de las tendencias que son condicionantes en lo geopolítico y en lo psicopolítico, no son determinantes, pero son condicionantes, está claro, esto lo dicen todos, siempre la potencia del Heartland, o que ocupa el Heartland, que es terrestre, va a intentar expandirse y llegar a los bordes continentales, por las buenas o por las malas, mediante el pacto, mediante el acuerdo, el consenso y el mutuo beneficio con sus vecinos, o mediante, digamos, alguna política que de algún modo sea imperialista y tenga algún grado de avasallamiento. ¿Eso sabes quién lo planteaba bárbaro geopolíticamente? En términos de la geopolítica clásica, eminentemente material,
Ricciardelli y Schmidt yo he leído artículos de ellos hace más de 10 años atrás, donde lo planteaban claramente. Ellos tomaban algunas advertencias que hacía Brzezinski, y hablaban del oso ruso, lo planteaban perfectamente bien. Dice, miren, lo plantea von Lohausen, el geopolítico austríaco, mire, la potencia del Heartland, tomando la terminología mackinderiana, va a intentar, por las buenas o por las malas, para bien o para mal, llegar a los bordes de Eurasia. Y siempre la potencia talasocrática que intenta acollarar al Heartland, evitar eso. Lo que dice Lucas respecto del avance de la OTAN entra en esta lógica, y esto, si leen en el año 42 a Nicholas Spigman, Mackinder era británico, principios del siglo XX. Nicholas Spigman, discípulo norteamericano, ¿verdad? Claro, norteamericano, vinculado a la Fuerza Aérea, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no se hablaba de la OTAN, porque de hecho todavía no se sabía quién ganaba, quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Creo que era de julio del 42, en el libro Estados Unidos frente al mundo, dice, es justo el año de quiebre. Claro, pero todavía no estaba claro. No, por supuesto. El Rhineland, acuña el concepto y el neologismo de Rhineland, que es, dice, mire, una vez que, si ganamos la guerra, una vez que la ganemos, hay que acollarar a la potencia, hay que sofocar a la potencia del Heartland. Entonces, y esto está en el libro El cerebro del mundo de Salvucci, un libro siempre recomendable. Dice, cuando se crea la OTAN, luego del 45, con la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, la OTAN se crea para mantener a los alemanes abajo, pero a los rusos afuera y a los norteamericanos adentro de Europa. Entonces, este conflicto encaja perfectamente en esas variables y tendencias. Yo creo que es ineludible entender este conflicto dentro de esas variables. Ese mapa, digamos, ¿no? Y está bien esto de sin adjudicarle a uno u otro bando las características primordiales que le da Guédin de Roussel, pasando por Schmitt. Puede pasar porque Putin de pronto tiene una política, concretamente, que es provida, por ejemplo, frente a un mundo anglosajón que es lo contrario. Pero aparte, entonces ahí puede dar alguna idea. Pero aparte, nosotros estamos haciendo este análisis desde Dugin. Se puede hacer desde otro lugar. ¿Qué va a decir Dugin? Nosotros somos esa civilización. Totalmente. Y va a tratar de sumarse los porotos, digamos, y acerca hay algún de que otro elemento como para mencionarlo, claro. pero insisto, si lo dejamos, o por lo menos yo, y creo, Lucas, que vos vas a compartir, ya llevar las cosas a ese nivel de análisis o a esa conclusión, la conclusión la dejamos en suspenso. Hay algunos ribetes en la política, digamos, que actualmente tiene Rusia, que pareciera decir, bueno, acá hay un matiz que esperamos no ser conservador. Yo siempre digo, el conservadurismo es una trampa, es una suerte es una suerte de anquilosamiento de la auténtica tradición, que es algo vivo, no es un mero conservar. Pero bueno, hay algún ribete que permite pensar en algo más tradicional, pero no podemos concluirlo definitivamente. No, por eso esto es un debate abierto, es un debate abierto. Después de Wilson, en el inicio del siglo XX, dice Alexander Dugin, y después de la Primera Guerra Mundial, empezó el traslado del centro de la civilización del mar desde Londres hacia Washington y Nueva York. Este desplazamiento, esta transferencia del centro de la civilización del mar se concretó después del final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso podemos, geopolíticamente hablando, comprender a la Guerra Fría, la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya no como un conflicto entre capitalismo y comunismo, entre el mundo de la libertad y el mundo del totalitarismo, sino como una continuación, con matices ideológicos, de aquella guerra de los continentes que había quedado solapada. Era la forma, era la cara en que esta batalla se revestía, ¿no?, entre el 45 y fines de la década del 80, años 90, principios de los 90. Dice, detrás de la ideología oficial soviética, comunista, materialista y marxista, se encontraba aquella identidad de la civilización como en un estado de latencia, de la tierra, que reapareció después de la caída de la Unión Soviética en la Rusia actual. Hoy se ve claramente que detrás de su aspecto superficial, la Unión Soviética se manifestó en esta identidad de la civilización de la tierra, luchando contra la identidad de la civilización occidental, que no era todo Occidente, era el Occidente anglosajón, el Occidente capitalista, liberal, americanocéntrico, y que es globalización en este sentido. Lo que quiere es explicar que la mácula, la cáscara de la Guerra Fría representaba, en una clave
depreciada, sin contenido metafísico, sin estas variables metafísicas que él confiesa recuperar tras la lectura de Schmitt, quedaba en un estado de latencia, como muchos otros conflictos quedaron tapados con la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría vino... Los interétnicos, eso bueno, es los interétnicos, por supuesto, en Medio Oriente se destaparon un montón de conflictos que cuando teníamos un mundo bipolarizado, en los términos de la Guerra Fría, desde luego permanecían, pero de los cuales no se hablaba. Y estaban en un estado, claro, estaban opacados, ensombrecidos por el conflicto de la Guerra Fría. Básicamente lo que hay es, en este momento de la historia donde se termina la Guerra Fría, hay un resurgir de esta conflictividad, una nueva tensionalidad donde lo que está en juego es nuevamente la posibilidad de un mundo multipolar o él dice americanocéntrico modelo geopolítico anglosajón, de la mirada del Sealand, ¿no? Que aparte está en su estadio ese modelo, ojo, que es un modelo que, porque en esto también quiero ser claro, es un modelo que como forma de ver y de organizar el mundo, tiene su desembarco en China, en la China comunista, si cabe todavía el término. Sí, post 49. Tal cual, y ha calado profundamente en parte de la dirigencia china. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, decir, bueno, es un modelo de matriz anglosajona que tiene una plataforma atlantista, que digamos fue el ámbito, fue el ámbito propio de los anglosajones, pero que de ahí, digamos, se ha extendido y se ha proyectado más allá. Ya no es exclusivamente anglosajón, aunque todavía, por estas dos razones que acabo de mencionar, cabe llamarlo o distinguirlo de esa manera. Entonces, en eso, no es la China en la que pensaba Haushofer, por ejemplo, cuando Haushofer en los años 20 pensaba en una liga y una alianza estratégica eminentemente euroasiática, me refiero al geopolítico alemán de la Escuela de Múnich, que fuera, por ejemplo, Berlín, Moscú, Shanghái. No es la China en la que pensaba Haushofer. ¿Por qué? Porque es una China que está en manos de otra gente que mira el mundo de una manera mucho más parecida al mundo anglosajón en su etapa cúlmine. ¿Cuál es la etapa cúlmine de esa ecúmene espiritual con plataforma geopolítica expandida y en expansión? El transhumanismo. Claro. El transhumanismo. Justamente, y lo que hace la tradición es rescatar al hombre terrestre, que en términos cristianos, el hombre terrestre en realidad es hombre celeste, que es el hombre que a través de la tradición recupera el sentido de eternidad. Claro. Ahora, esto va más allá de Putin, esto también hay que decirlo. Por supuesto. Si Putin juega a favor de esto o no, consciente o inconscientemente, en qué medida, por convicción o por oportunismo, es toda una discusión en torno a la figura de Putin. Pero el partido que se está jugando, siendo este un actor importante, sin duda, pero el partido que se está jugando va mucho más allá de la figura de este líder político, que evidentemente tiene una enorme relevancia, pero no se acota toda la discusión en eso, para nada. Y eso es un poco lo que queremos transmitir en este programa. No, por supuesto, y creo que acabas de resumir el elemento cúlmine de esta situación, porque efectivamente, es como vos decís, Argentina, nosotros por nuestra historia, por nuestro derrotero, somos un brazo de la hispanidad, somos hijos de la hispanidad. Nosotros somos occidentales, tenemos muy pocas cosas en común, a lo mejor con elementos con los que Rusia por una cuestión geopolítica convive, pero somos históricos enemigos de la OTAN. Nosotros en las Malvinas tuvimos una guerra contra la OTAN, claro. No lo digo yo, me lo dijo Owen Kripa cuando lo entrevisté, lo dicen los veteranos de Malvinas, ellos sabían que estaban peleando contra las fuerzas de la OTAN. Lo dijo el actual presidente de los Estados Unidos cuando era senador, un joven senador. Exactamente. Si la Argentina es agresor, y él justamente puso en valor, como se suele decir ahora, tenemos una alianza estratégica, nuestro principal aliado, decía Biden, decía que era Inglaterra, el Reino Unido, y aparte decía, y esto tiene que ver también con los compromisos propios de la OTAN. Sí. Mirá, una cosa respecto del mundialismo que no quiero dejar de lado. A ver, hay dos tipos de mundialismo. Uno, a grandes rasgos, ¿no? Uno, el que piensa en términos de lo que en los 90 se llamaba globalización, motorizado por el comercio, la usura, el imperialismo internacional del dinero, que es un globalismo que absorbe, que va contra toda tradición, que no tiene sentido de trascendencia alguno,
Y que aparte, en términos ahora sí de las identidades, que a muchos de los que nos ven les interesa este tema, y a mí también, a nosotros también, que absorbe y diluye, así como diluye a cada hombre, diluye las identidades, diluye las tradiciones, diluye, nunca mejor esto de desjerarquiza. Claro, diluye también el sentido de pertenencia y las identidades, entre otras, la identidad étnica, la identidad nacional. Hay otra forma de comprender el mundo, un mundo que evidentemente todos estamos de algún modo más cerca, que se construye desde las naciones y sin que éstas, y desde las distintas familias de naciones, y sin que éstas pierdan su lugar, su importancia y su propio rostro. Eso no significa que uno no pueda dialogar, establecer, digamos, de abajo hacia arriba, no al revés, establecer ámbitos de reunión, de encuentro, diálogo, de amistad, de acuerdo con las otras naciones, y que esto se haga, digamos, empezando por los de casa, por los que, como en Hispanoamérica, somos distintas naciones, pero somos naciones hermanas. Que, bueno, hay una madre patria también, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto concretamente? Este último, para quien está interesado en la temática propia o en la suerte venidera de las identidades étnicas y nacionales, este segundo mundialismo no atenta contra eso, al contrario, se parapeta sobre eso sin aplastarlo o sin fagocitárselo. Esa es una aclaración importante, ¿no? Está bien, nosotros no vamos a agotar el tema en este programa, abrimos una puerta de análisis para que participen, para que nos escriban, para que ustedes debatan en su casa del otro lado. Es simplemente, creo que es la idea de la brújula, hay tanto para decir, pero yo quería decir una cosa, y con esto también hago mi conclusión. Hay una conferencia que le sigue, ¿no? Él dio en la Escuela de la Armada, en la CGT y después también en una universidad. Hay una conferencia que le sigue a esta anexa, que va luego de la civilización de la tierra y civilización del mar, que se llama La esencia nihilista del liberalismo, donde él explica que si triunfa ese modelo de globalismo, el talasocrático, llamémosle, el del Sealand, triunfa la mayor forma de disolución del individuo. No por libertad, no por la libertad que pregona y pondera el liberalismo, hay más individuo, al contrario, el individuo está más diluido, y dice, y esa disolución total es el transhumanismo. Si vos te pones a pensar, el transhumanismo es justamente cosificar al individuo, convirtiéndolo a través de la tecnología y de la máquina en algo que queda sin sustancia propia, algo que se puede homologar con su entorno mecánico. Palabras de Perón, de la comunidad organizada, la insectificación. Claro, bueno. Finalmente, por esta vía llegamos a esa insectificación que es propia de todo totalitarismo. Bueno, Sampay hablaba, en la Convención Constituyente del 49, de la absorción totalitaria del hombre. Ese hombre queda reducido a mero engranaje. ¿Qué es lo que pasa con los homúnculi que aparecen en la portada del Leviatán? Y el Leviatán es el último de los monstruos que surge del mar. Pequeños homúnculi, para traducir, los pequeños hombrecitos, digamos. Claro, eso es literalmente homúnculi. Y sin autonomía. Se murió también la libertad. Sin capacidad de movimiento propio. Son movidos desde afuera. Por eso son una masa colectiva. En definitiva, según el profeta Daniel, los 4 grandes imperios, que son 4 grandes bestias, salen del mar. Y el último es Leviatán, que aparece en el Apocalipsis. Y en 1591, Hobson, un contemporáneo, se publica bajo el nombre de Abad Joachim. Bueno, muere en 1588, justo. Claro, muere, sí. No, nace en 1588, claro, muere en 1679. Es contemporáneo. Y el Leviatán es de 1651. Sí, tal cual. Conste que no tenemos ni Wikipedia, nos estamos apelando todo a la memoria. 1588 en 1679. Sí, es contemporáneo, ¿no? Y el Leviatán, si no me equivoco, y si no, corríjame, creo que es de 1651. Pero bueno, es casi contemporáneo esto, 1591, el Abad Joachim. Se publica en realidad una profecía bajo el nombre de Abad Joachim, que era un famoso visionario del siglo XII, que dice, Aec est ultima fera, y esa será la última bestia, la última fiera. Entonces, a ver, sabemos que los procesos históricos son alongados, ¿no? Entonces, cuando uno dice, no necesariamente va a pasar ya, pero probablemente, posiblemente, bueno, el Evangelio mismo nos llama a vivir como si el fin del mundo fuera mañana, ¿no? O fuera hoy mismo. Pero los tiempos que vivimos, si no son esos, los de las postrimerías del fin,
de los tiempos en realidad, no del mundo, como aclara Castellani, son un cambio de ciclo que siempre, por lo que explica Castellani del tipo y el antitipo profético, siempre reproducen a escala y por anticipación los estertores de cataclismo, que, o sea, digamos, de lo que va a ser ese final que termina siendo glorioso, pero que tiene toda una parte dramática previa, ¿no? O sea que, de algún modo, a ver, todo indica que tenemos que ser muy serios al momento de pararnos frente a nuestra propia vida, en lo personal, en lo familiar, con nuestros amigos, como hombres de trabajo, cuando digo hombres, varones y mujeres, y como ciudadanos. Tenemos que ser muy serios porque lo que estamos viviendo, más allá de la interpretación que haga cada uno, ni hablar si haces esta interpretación, no deja espacio para la pavada. Podés tener un momento para relajarte, disfrutar, en el sentido de disfrutar del divertimento que es distracción, pero es eso. Hoy no hay margen, hoy no hay margen para la pavada. Es el momento de ponerse muy en serio porque, sea cual sea la interpretación que ameriten los hechos, ciertamente que son hechos de gravedad, en el sentido de importancia y seriedad. Ese es un mensaje que, bueno, me gustaría compartir. Pablo, he aquí nuestro humilde aporte a un tema tan complejo que seguramente nos han quedado muchísimas cosas por decir, pero bueno, esta es la mirada que tiene la brújula de algo que, insisto, y esto quiero ser muy claro con que, sin tomar partido, pero de manera, digo, por evitar los simplismos, ¿no? Por no jugarnos con la cosa, pero que encaja dentro de este análisis de una manera perfecta. Lo que está pasando encaja, cual engranaje en las categorías de continentalismo versus civilización del mar, y nosotros no podíamos dejar, porque evidentemente es un análisis que no abunda, ¿no? En los medios de comunicación, de mínimamente traerlo a colación para tratar de entender esta mera ocupación de un país por otra nación vecina, ¿no? Eso es muy importante. Vos sabés que una postilla que me olvidé de mencionar antes, repasando una lectura que tuve a mediados de los 90, bueno, el libro El choque de civilizaciones de Huntington, yo algo me acordaba, ¿no? Lo leí con 20 y pico de años, tengo 47, lo tengo todavía el libro. Una suerte de contestación a Fukuyama. Claro, ¿no? Tal cual, efectivamente, primero con un artículo y después convertido en libro, creo que en el año 96 en salió el Foreign libro. Affairs, en el Foreign Affairs sale como artículo, y después se convierte en un libro donde obviamente lo nutre con ejemplos históricos. Yo hay cosas que comparto y otras que no, pero bueno, el libro es interesantísimo. Sí, así es un libro interesantísimo. Y respecto de Ucrania, él planteaba dos cosas, voy a decir, muy breves. Dice, geopolíticamente hablando, sí, estamos en la geopolítica bien material, ¿no? No sé si necesariamente materialista, pero sí bien material. Desde una perspectiva geopolítica, la relación ruso-ucraniana tiene la misma, digamos, virtualidad o la misma importancia en el contexto euroasiático que la relación germano-francesa, claro, para bien o para mal, claro, que la relación germano-francesa en el contexto de Europa continental, de Europa, claro, en el contexto europeo. Y lo segundo, él se plantea escenarios de cómo podía evolucionar la relación entre Rusia y Ucrania. Y él lo que plantea, él entiende que habida cuenta de las relaciones de los ucranianos entre sí y con los rusos. Dice, pero puede complicarse el escenario. ¿Cómo se puede complicar? Si grandes potencias exógenas o ajenas a esa relación histórica de vecindad meten la cuchara. Creo que ese es el escenario que estamos viendo, que es de los 3 escenarios que pergenia Huntington en el 96, es el tercero, que él dice es poco probable, pero un escenario de conflicto que se torne bélico y se complique, solo va a producirse si terceras potencias meten la cuchara. Es lo que estamos viendo, al menos en alguna medida. Bueno, y quedará en usted saber de qué lado se ubica, si del lado, volviendo ahora sí a las categorías metafísicas, del lado de la permanencia, de la lógica de los eleatas impresa en el continentalismo, o en Éfeso. Digo Éfeso porque se le atribuye al pobre Heráclito de Éfeso ser el vocero del cambio, ¿no? De hecho, se le atribuye la frase de que no era posible bañarse 2 veces en las mismas aguas porque ni él ni las aguas eran las mismas, ¿no? El cambio, la filosofía del cambio. Pero la idea de licuación, más allá del filósofo griego, la idea de la licuación es lo que está sustentado en esta
desjerarquización, ¿no? En esta monotonía, en esta cuestión de la disolución de las civilizaciones. Tengo en el incontinencia fondo. verbal, nos va a echar a patada Facundo. Sí, en cualquier momento nos apagan el Sí, micrófono sí, y la sí. cámara, no sé en qué orden, pero nos Van a sacan tirar el cable. Con una computadora. Da para tanto el Da para un programa. montón, porque aparte, fíjate, Cambio, ¿quién toma de Heráclito después? Hegel. Claro. Y Cambio lleva a la idea no del logo, sino de la contradicción. Por eso Ese- potencian a Aristóteles, cambio, hay toda una cuestión. Claro, por eso. Evitar claro, la por eso contradicción. ca- claro. claro, Superar la Aristóteles contradicción aristotélica. Da su sentido del cambio, que por lo menos para nosotros es el adecuado. Pero además, lo que vos decías recién comentabas, en definitiva, que eso lo dice Dewey, también es interesante. Fíjate que lo líquido, bueno, Bauman sabemos que habla de sociedad líquida. Modernidad líquida. La modernidad Sigmund líquida, Bauman. perdón, en referencia ¿Qué es a lo la que sería la posmodernidad? posmodernidad. Termina en un líquido por sus propios defectos, Claro, su propia sí, inconsistencia, la modernidad. Pero además, líquido que es el dinero. Cuando Ah, la economía se liquidez. convierte en crematística Claro. y no hay nada más fungible, impersonal y apátrida que el dinero. Claro. Que el dinero por el dinero mismo. Bueno, y así podríamos seguir abriendo carpetitas de Windows. Exactamente, podríamos estar toda la tarde. Así que nos despedimos para no abrumar más con nuestra verborragia. No, hablando en serio, muchas gracias por aguantarnos hasta el final del programa. Hay mucho para decir de este tema. Nuestro humilde aporte en la Así es. brújula por Conclusión TV. Gracias. Chau, hasta luego. Hasta la próxima. in Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.